Dicen que en los pueblos más antiguos, cuando cae la noche y las luces de las casas se apagan una a una, el silencio no está vacío, está lleno de voces, voces que vienen del monte, del río, del camino donde ya nadie pasa. Cada generación ha escuchado una historia diferente, pero todas comparten lo mismo, algo que se mueve entre la oscuridad, algo que observa, que espera, y aunque muchos lo nieguen, todos saben que esas historias no nacieron de la imaginación, nacieron de lo que realmente ocurrió. Esta noche conocerás 7 relatos rurales que aún se cuentan en los pueblos más apartados. Historias que los ancianos susurran cuando el viento sopla entre los álamos secos. Relatos que sobreviven al tiempo, porque quienes los vivieron nunca pudieron olvidarlos. Prepárate para escuchar. Y si mientras lo haces, escuchas un golpe en la ventana o un murmullo lejano, no te alarmes. Dicen que cuando se pronuncian estas historias en voz alta, ellos también escuchan. Capítulo 1. La mujer junto al pozo. En el centro de un pequeño pueblo perdido entre cerros y quebradas, había un pozo de piedra antigua. Nadie sabía quién lo había construido ni cuándo. Lo único cierto era que el agua de ese pozo se decía bendita, aunque nadie se atrevía a acercarse después del anochecer. Las abuelas contaban que, hace muchas décadas, cuando el pueblo apenas tenía unas pocas casas de adobe, una joven llamada Rosaura solía ir al pozo cada tarde a llenar sus cántaros. Era una muchacha alegre, de mirada clara, comprometida con un muchacho que trabajaba en las tierras del otro lado del río. Pero una noche, el joven no volvió. Lo esperaron durante días y nunca encontraron ni su cuerpo ni rastro alguno de su caballo. Dicen que Rosaura, desesperada, empezó a visitar el pozo cada medianoche. Decía que desde el fondo escuchaba su nombre, como si alguien la llamara entre los ecos del agua. Los vecinos la vieron hablar sola, llorar, y luego desaparecer una noche de luna llena. Al amanecer, encontraron sus cántaros rotos y flotando en el agua un pañuelo bordado con sus iniciales. Desde entonces, cada tanto, alguien asegura haberla visto. Una figura de mujer con el cabello suelto, vestida de blanco, parada junto al pozo, mirando hacia el agua como si esperara algo. Durante años, muchos lo tomaron como superstición, hasta que un joven forastero llamado Esteban llegó al pueblo para trabajar en las cosechas. Se hospedó en casa de una viuda cerca del camino que lleva al pozo. Los aldeanos le advirtieron que no se acercara por las noches, pero Esteban se reía de las historias. Decía que los fantasmas no existían y que los viejos inventaban esas cosas para asustar a los niños. Una madrugada calurosa, sin poder dormir, decidió ir a buscar agua fresca. Llevó consigo una lámpara de aceite y caminó por el sendero de tierra. Todo estaba en silencio, salvo por el zumbido de los grillos y el ulular distante de un búho. Cuando llegó, el pozo estaba cubierto por una ligera neblina que salía de su interior, como si el agua respirara. Esteban dejó la lámpara en el borde y comenzó a tirar del cubo. El chirrido de la cuerda se mezcló con un sonido más suave, apenas audible, una especie de lamento. Al principio pensó que era el viento, pero el susurro se repitió, esta vez más claro. «Ayúdame». El muchacho se quedó inmóvil. Miró dentro del pozo, pero solo vio oscuridad. Aún así, el aire que salía de allí era frío, casi helado, y olía a humedad vieja. Entonces la vio. Una silueta translúcida flotando sobre el agua con el cabello extendido como algas. Esteban retrocedió un paso, pero tropezó con una piedra y la lámpara cayó, apagándose al instante. La oscuridad lo envolvió por completo. El viento sopló más fuerte, y desde abajo, una voz suave, casi maternal, pronunció su nombre. Esteban. Dicen que al día siguiente lo encontraron tendido junto al pozo, pálido y con los labios resecos. Respiraba, pero apenas podía hablar.
Cuando por fin despertó, repitió lo mismo una y otra vez. Ella me llamó, estaba allí, me pidió que no la dejara sola. Desde ese día, el joven nunca volvió a acercarse al pozo. De hecho, se marchó del pueblo antes de que terminara la cosecha. Nadie volvió a verlo jamás. Años después, una sequía azotó la región. El agua escaseaba y el alcalde ordenó limpiar el pozo para volver a usarlo. 4 hombres bajaron con sogas y linternas. No habían descendido más de 10 metros cuando comenzaron los gritos. Los demás tiraron de las cuerdas, pero al sacar el primer cuerpo, los rostros estaban lívidos. Los hombres juraban que bajo el agua algo los había tocado. Una mano fría, una voz que no era humana. El alcalde cerró el pozo con grandes losas de piedra y prohibió que nadie lo abriera jamás. Sin embargo, en las noches sin luna, aún hay quienes dicen escuchar el sonido del agua moviéndose y un lamento femenino que sube desde lo profundo. Los niños del pueblo aprendieron a no pasar por ese camino. Los ancianos evitan nombrarla, y los pocos que aún recuerdan su historia prefieren callar cuando el viento sopla desde el sur. Pero si uno se atreve a acercarse, dicen los que lo han intentado, puede ver una figura blanca inclinada sobre el pozo, peinando su cabello largo y oscuro con una mano delgada, mientras la otra sostiene algo invisible. Algunos aseguran que, si la miras directamente, ella se vuelve despacio y entonces comprendes que no tiene rostro. Otros dicen que sonríe y que en su sonrisa brilla el reflejo del agua, como si llevara siglos esperándote. Y cada vez que alguien nuevo llega al pueblo y pregunta por el viejo pozo de piedra, los más viejos solo responden lo mismo. No mires dentro, porque lo que está abajo no quiere salir, lo que quiere es que bajes tú. Capítulo 2. La escuela abandonada. En la ladera más fría del valle, donde los eucaliptos se inclinan como viejos que no terminan de dormirse, hay una construcción pequeña de adobe cuarteado y techo de chapa oxidada. Todos la llaman la escuelita. Nadie sabe con exactitud cuándo cerró sus puertas. Algunos dicen que fue por falta de alumnos, otros que los maestros dejaron de venir por miedo a los derrumbes. Pero los más viejos, los que guardan silencio cuando se toca el tema, aseguran que allí nunca faltó gente, aunque no siempre eran gente como la conocemos. La escuela se ve de lejos. Es un rectángulo perdido al borde de un maizal abandonado, con una bandera deshilachada todavía colgando de un mástil torcido. Las ventanas rotas semejan ojos vacíos. En los inviernos, el viento golpea las persianas de madera y hace un sonido que recuerda a una risa breve, contenida. En verano, el olor del campo seco se mezcla con una humedad imposible que brota de su interior, como si la tierra debajo conservara una sombra de lluvia que no cae en ningún otro lugar. Yo escuché la historia por primera vez de Florencio, un hombre de manos grandes que arregla cercas y sabe encontrar agua con varillas de sauce. Florencio nunca habla de más. Esa noche, en el almacén, después de cerrar, se apartó del grupo y me contó en voz baja que su hermano menor, Eliseo, había desaparecido cerca de la escuelita cuando ambos eran niños. Nunca vieron su cuerpo, nunca supieron nada. Solo encontraron colgando del cerco el delantal blanco que su madre había lavado esa mañana. Al amanecer, dijo Florencio, parecía un pañuelo saludando desde lejos. Lo dijo con una calma tan pesada que nadie se atrevió a preguntarle más. Después, me miró como se mira a alguien que uno sabe que no va a obedecer la advertencia y añadió: si escuchas la campana, no te acerques. Y si ya estás cerca, no entres, porque adentro la lista de asistencia nunca se termina. Hay cosas que se quedan en la cabeza como astillas. La frase de Florencio fue una de esas. Pasaron semanas. Yo tenía que cruzar el valle cada tanto para ver a mi tía, que vivía del otro lado, y el camino más corto bordeaba la ladera de la escuela. Cada vez que pasaba no miraba, o miraba de reojo,
Y un mediodía de agosto, el cielo limpio y el aire quieto, escuché un repicar leve. No fuerte, no una campana de bronce, algo casi de juguete. 3 golpes, 1, 2, 3, y luego silencio. Podría haber seguido, podría haber apurado el paso, pero me detuve. El sonido vino otra vez, esta vez más cerca. 1, 2, 3. No era el viento ni el metal chocando. Era la campana de una escuela, y en el valle no quedaba ninguna escuela a la que valiera la pena llamar con campana. Caminé entre los yuyos secos, separándolos con la mano para evitar los espinos. El mástil estaba sin bandera, el portón entreabierto. La pintura se había caído en escamas y revelaba un gris sucio que parecía un musgo seco. Asomé la cabeza. Adentro, el patio estaba invadido por maleza baja. Un bebedero de cemento agrietado guardaba agua verde. Las huellas de los niños de antaño, si alguna vez estuvieron, ya no se veían. Y sin embargo, había marcas, pequeños surcos recientes, como si hubieran arrastrado un tronco delgado o un palo atado a una cuerda. Rectos, hacia la puerta del aula. Empujé con suavidad. La puerta cedió con un gemido. El olor a tiza vieja se mezcló con el de papeles húmedos. Al frente, el pizarrón ocupaba casi toda la pared, negro con manchas más claras como nubes. A un costado, un mapa de la provincia colgaba torcido, con agujeros de polilla y un río pintado de un azul opaco que ya no corría en ninguna parte. En el centro, las bancas, alineadas en filas, cubiertas por una capa de polvo donde se marcaban huellas de dedos pequeños y semicirculares, como si alguien hubiera pasado la mano suavemente hace muy poco. No había sonido, ni pájaros, ni insectos, solo el eco de mi respiración y de tanto en tanto un chasquido en la madera, como si se acomodara bajo su propio peso. Me quedé quieto, con la sensación exacta de estar llegando tarde a clase, de interrumpir algo que ya había empezado. La luz entraba en líneas por las endijas de las persianas y dibujaba rectángulos sobre las mesas. Me acerqué al pizarrón. Había letras. No era mi imaginación. Un trazo blanquecino formaba la palabra presentes. Debajo, una lista. Nombres. Florencio, Eliseo y otros que no me eran conocidos. Más abajo, nombres demasiado nuevos. Nombres de niños que todavía vivían en el pueblo. Y al final, incompleto, mi apellido. No sentí miedo de golpe, fue como una marea lenta que me subió desde los pies hasta la garganta. Alguien había escrito allí, no recientemente, no con una tiza como las de ahora. El polvo del trazo era más fino, casi pegado a la pizarra, como incrustado. Cuando quise pasar la mano, el polvo no se salió. Mi apellido, sin embargo, estaba a medio trazar, como si la mano que escribía se hubiera detenido al escucharme. No quise pronunciar palabra. Dicen que hay lugares donde la voz humana suena como invitación. Dicen que, si una vez nombras a alguien que no ves, ese alguien ya sabe cómo encontrarte. Guardé silencio y miré alrededor. Sobre el escritorio del maestro, virado de lado, había un cuaderno de tapa dura. Lo abrí. En la primera página, una lista de asistencia amarillenta, fechas viejas, apellidos de abuelos. En las últimas hojas, sin embargo, la tinta ya no era tinta. Era un grafito insistente, repetido tantas veces que el papel se había hundido. Los renglones rectos como hilos tensos, y en cada línea la palabra presente. A veces apenas inclinada, a veces en mayúsculas, decenas, cientos, presente, presente, presente. Algo rozó el suelo detrás de mí. Un arrastre lento. Cerré el cuaderno con cuidado y me di vuelta. No vi a nadie, pero la banca de la primera fila se había movido. Apenas 2 centímetros. Lo supe por la marca clara que dejó en el polvo. Hacia un costado, una regla de madera con el borde deshilachado reposaba al pie del pizarrón. Tenía astillas en la punta,
como si hubiera sido masticada. Pensé en los niños que muerden lo que encuentran cuando están nerviosos. Pensé en un aula llena de niños que nunca salen al recreo. El repicar volvió. Esta vez, no en el patio, dentro del aula. 1, 2, 3. Toda la madera vibró con un temblor finísimo. La campana no estaba a la vista, no arriba de la puerta, donde solían ponerla. Sonó como si estuviera atrás del pizarrón o adentro de la pared. Un sonido que no venía de un objeto, sino del aula misma llamando a orden. Me acerqué a la ventana. Afuera, la luz seguía quieta. Me quedé mirando el mástil. A lo lejos, el maizal abandonado semejaba una superficie de dedos secos. Nadie cruzaba el patio. Nadie. Y sin embargo, esa sensación, esa respiración que no era mía. Alguien pasó la tiza sobre el pizarrón. El sonido fue claro, un trazo corto, asfixiado. Me giré. No había mano, no había cuerpo. El trazo, sin embargo, estaba allí. Un palito más, sumado a la A de mi apellido, que ahora sí se completaba con sigilo. La tiza, tirada sobre una mesa, tembló lo suficiente como para rodar y caer al suelo. El polvo subió en una nubecita pequeña y luego se asentó. No sé por qué no huí en ese instante. Quizás por esa curiosidad mala que uno confunde con valor. Quizás por Eliseo, cuyo nombre estaba arriba del todo. Quizás por saber qué hace que una escuela siga trabajando sin maestros ni alumnos de carne. Tomé la tiza. Pesaba menos de lo que debía. La acerqué al pizarrón y dije, casi en un susurro que fue más que todo un movimiento de labios, no. El aire bajó 1 grado. El polvo olió más fuerte. En algún lugar dentro de las paredes, las termitas, si eran termitas, dejaron de comer. La tiza, en mi mano, se sintió húmeda, como si hubiera estado a la intemperie. Pegué la punta en la pizarra y con el pulso firme tracé una raya sobre mi apellido como tachándolo. Quise creer que bastaba, dar un paso atrás, irme, recordar el consejo de Florencio. La puerta se cerró sola, no con estruendo, con método. Una bisagra despacio, un cierre. El pestillo bajó sin manos visibles. Respiré hondo. El aula no estaba completamente oscura. La luz que entraba por las endijas era suficiente para ver las líneas de polvo en el suelo, para notar que desde cada banca nacían marcas cortas, que iban hacia el pasillo central como si cada silla hubiera sido corrida y luego devuelta a su lugar muchas veces. El cuaderno de asistencia estaba de nuevo abierto sobre la mesa del maestro. No recordaba haberlo abierto. La última hoja, blanca, sin líneas, esperaba. La campana no sonó. En cambio, un murmullo. Una suma de murmullos como el murmullo del río cuando no baja agua, pero la piedra lo recuerda. Nombres, una y otra vez. No los entendí todos. Algunos eran arcaicos, con acentos raros, otros modernos, y entre ellos claramente el mío, pronunciado por una voz que conocía el timbre que usó mi madre para llamarme de chico. Di un paso hacia atrás. La banca de la primera fila se movió para dejarme pasar, y eso me asustó más que si me hubiera golpeado. Había cortesía, había espera. Algo ahí respetaba un orden que se había vuelto ley. Si me quedaba, ocuparía una banca. Si ocupaba una banca, debía responder al llamado. Y si respondía al llamado, no saldría hasta que sonara la campana de salida. ¿Y cuándo es la salida en una escuela que ya no pertenece a ningún horario humano? ¿Eliseo? Dije. Me arrepentí al instante. El nombre abandonó mi boca y el aula respondió con un silencio sólido, como si todos se hubieran encogido para oír mejor. El cuaderno pasó 2 páginas solo. Se detuvo en una donde la palabra Eliseo aparecía escrita con letra de niño, el trazo inseguro pero concentrado. Al lado, en rojo, una marca que no era una calificación. Era un círculo mal cerrado, dibujado muchas veces sobre sí mismo, hasta formar un agujero en el papel.
No podía quedarme, no debía quedarme. Caminé hacia la puerta con pasos que no quise apurar para no parecer presa. El pestillo, contra toda lógica, subió sin que yo lo tocara. Fuera, el patio respiró, como si hubiera estado conteniendo el aire desde mi llegada. No hubo viento, no hubo pájaros, solo el rumor lejano del pueblo y, más cerca, el latido sordo que ahora reconocía como el mío. Atravesé el portón. El cielo parecía más alto. Afuera, el mundo recuperaba espesura. Me alejé sin correr. Cuando estuve a unos metros, volví la cabeza. Lo hago ahora y me recrimino. Volví la cabeza porque uno siempre quiere una última imagen para contarla después. La vi. En la ventana de la primera fila, a la altura de los niños, una sombra con forma de perfil, pelo lacio hasta los hombros, sentado recto mirando hacia el pizarrón. No era un niño, no era un adulto, era una presencia con la postura exacta de quien sabe obedecer. Seguí bajando hacia el camino. Los yuyos rozaban mis botas. Cuando el alambrado quedó atrás, la campana sonó una última vez. 1, 2, 3. No era despedida, era registro. Esa noche soñé con el aula. Soñé con mi infancia en otra escuela, con el olor a pan en el recreo y la maestra escribiendo fechas en la pizarra. Y en medio de ese sueño común, la campana. Desperté con la impresión nítida de alguien de pie al pie de la cama, esperándome de espaldas. No había nadie. La casa estaba fría como nunca. Al amanecer, caminé hasta el almacén y busqué a Florencio. Me escuchó sin interrumpir. Mientras yo contaba, él acomodaba clavos en frascos viejos, como haciéndose tiempo para no tener que mirar. Cuando terminé, dijo con calma: «¿Te anotaron?». Pregunté qué significaba eso. Dijo que todos los que entran por primera vez a la escuelita quedan en la lista, que no necesariamente se los llevan, no siempre, pero quedan, y cada tanto alguien pasa lista. Cuando el nombre no responde, la campana insiste, y si insiste mucho tiempo, uno empieza a oírla en cualquier lugar. Me habló del maestro que había estado allí en sus tiempos, un hombre de ciudad al que le gustaba poner las sillas en fila perfecta, al que no le temblaba el pulso para exigir silencio. Dijo que el maestro vivía solo, en una casita a 2 cuadras de la escuela, y que un día se fue sin despedirse. Dijo que cuando años después abrieron la casita para venderla, encontraron una pared entera escrita con palabras pequeñas: «No hubo recreo. Sigan sentados. Esperen la campana». Dijo que quizá no se fue a ninguna parte, que quizá se quedó donde su ley rea más fuerte. «¿Qué hago?», pregunté. No me dio una receta. Nadie la tiene. Solo dijo: «No vuelvas si te llaman. Nunca digas presente cuando estés solo. Y cuando escuches la campana, contá hasta 10. Si termina antes del 10, estás a salvo por ese rato. Si no termina, rezá como puedas». No soy de rezar, pero durante días, cada vez que el viento hacía sonar algo metálico, conté 1, 2, 3, 4. La mayoría de las veces, el sonido era otra cosa: una latita, una varilla, un portón. Cuando la memoria me traía la campana, la dejaba pasar como si fuera un pensamiento. Sin embargo, una tarde, al regresar por el camino más largo para evitar la ladera, la oí clara. Y no estaba solo. 2 chicos juntaban hojas cerca de la zanja. Levantaron la cabeza al mismo tiempo. La campana sonó 3 veces. Los chicos dejaron las hojas y miraron hacia mí, no hacia la escuela, como si yo fuera la dirección del llamado, como si la asistencia no se pasara en un edificio, sino en la vida misma de los que habíamos entrado. Los saludé con la mano para romper el hechizo. Ellos me devolvieron el saludo, aún severos, y siguieron con lo suyo. Me apuré. El sol bajaba y el valle se llenaba de tonos plata. En cuanto crucé el puente, me juré en el acto no volver a la ladera. No por mí, por otros, por los que estaban todavía en la lista sin saberlo.
A veces, en la madrugada, cuando el mundo se deshace un poco y la casa parece flotar, escucho un roce de tiza lejos, en una pared que no existe. Un trazo breve. Siento que completan una letra. No le doy palabras, no le presto la boca a ese llamado. Y algunas noches, cuando el sueño me visita con la figura sentada, recta, mirando al frente, repito hacia adentro: no estás en clase, no estás en clase, no estás en clase. He aprendido a que el miedo pase como una nube. Se estaciona, descarga y luego avanza. Pero en el pueblo, los niños todavía juegan a la escuela. No en la plaza, no en sus patios. Van de tarde hasta el cerco, juntan piedras y dibujan líneas en la tierra. Se sientan uno tras otro y miran hacia la ladera. Se quedan quietos, con una solemnidad extraña, y cuando una madre les grita que vengan a cenar, ellos se levantan en orden perfecto y se marchan sin correr. A veces, alguno responde presente al llamado de su nombre sin darse cuenta, y el viento desde el cerro devuelve el eco tan débil que parece un pensamiento. A veces, dos ecos. Si preguntas en la tienda por la escuela, te venderán pan y sal y cambiarán de tema. Si insistes, te contarán que esos ladrillos guardan el eco de tiempos en que todo se hacía a su hora. Te dirán que lo único peligroso de una llamada no es acudir, sino aprender a no distinguir de dónde viene, porque hay campanas que no cuelgan de techos, cuelgan de costumbres, y esas suenan más hondo. Florencio a veces pasa con sus varillas de sauce. Las cruza en el aire, busca agua, clava estacas donde la tierra responde. Cuando llega a la ladera, las varillas se cruzan solas, apuntando a la escuela. Él las separa con un gesto de paciencia, como quien aparta manos de niños que se toman demasiado fuerte. Y sigue. Una vez me dijo sin mirarme: Eliseo también se reía de estas cosas. No hizo falta que añadiera nada. En sus ojos, el reflejo de una ventana baja, con alguien sentado del otro lado. Porque la escuelita sigue ahí. No se derrumba, no la derrumban. Es como esas palabras viejas que la gente ya no usa, pero que no desaparecen del idioma. Se quedan latentes, esperando el momento justo para colarse en una frase. Un día, cualquiera, la campana vuelve a sonar. 1, 2, 3. Entonces, en el pueblo, algunos levantan la cabeza, algunos miran al cerro, otros, muy pocos, bajan los ojos, cuentan hasta 10 y esperan a que la tarde termine de oscurecer, como si la noche fuera el recreo más seguro de todos. Y al amanecer, en el pizarrón sin manos, la lista de asistencia habrá agregado un trazo nuevo, fino como un hilo de telaraña. Tal vez no sea un nombre completo, tal vez sea solo la inicial, pero está. Y quien lo sabe para siempre. Capítulo 3. El camino sin retorno. En el mapa, el camino todavía existe. Es una línea delgada que serpentea entre dos cerros y termina abruptamente antes del río seco. Pero en la realidad, hace años que nadie lo usa. Lo llaman el camino sin retorno, y no por exageración. Dicen que quienes lo han tomado de noche no regresan igual, o no regresan en absoluto. Nadie recuerda exactamente cuándo se dejó de transitar. Algunos dicen que después del accidente del camión. Otros que desde mucho antes, cuando desaparecieron los 2 arrieros que llevaban ganado a la feria de la capital. Lo cierto es que el tramo se volvió un lugar del que la gente solo habla en voz baja, como si nombrarlo pudiera atraer su sombra. La historia empezó con una tormenta, una de esas lluvias largas que hacen que el aire huela a hierro y el cielo se vuelva tan negro que no se distingue la montaña del horizonte. Esa noche, don Laureano, un hombre curtido por los años y el campo, decidió tomar el camino viejo para llegar antes a su rancho. Había pasado la tarde vendiendo unas mulas en el pueblo y quería regresar antes de que se desbordara el arroyo. La gente del bar le insistió que esperara, pero don Laureano era testarudo.
He andado por ahí desde antes que ustedes nacieran, dijo, golpeando el vaso contra la mesa. Ese camino lo conozco de memoria. Si me pierdo, será porque la muerte me llevó de paseo. Salió al anochecer. La lluvia caía como un velo grueso. A los pocos metros, el barro comenzó a tragarse las huellas de las mulas. El sonido de las herraduras se perdió bajo el trueno. En un recodo, el viento le apagó el farol y el único resplandor era el de los relámpagos que por segundos mostraban el paisaje entero, los cerros, los espinos, el sendero serpenteante y más allá, la oscuridad total. Dicen que cuando el relámpago iluminó el último tramo del camino, don Laureano vio algo que no debía haber estado allí. Una figura, quieta, al borde del barranco. No se movía, no huía, simplemente lo esperaba, de pie, con un sombrero ancho y la ropa pegada al cuerpo como si la lluvia no la tocara. La mula se detuvo sola. El aire olía a tierra y a algo más. Algo agrio, como el metal viejo. Laureano chistó al animal para que avanzara, pero el animal se negó, clavando los cascos con fuerza. El hombre entonces gritó, «¡Buenas noches!». La figura no respondió. La lluvia redobló y por un instante un relámpago iluminó su rostro. No tenía rostro, o mejor dicho, tenía uno, pero vacío. La piel era una superficie lisa, sin ojos ni boca, como un lienzo húmedo sobre un cráneo. Don Laureano tiró de las riendas y trató de retroceder, pero el camino había desaparecido detrás de él. Solo barro y más barro, como si el sendero hubiera sido tragado por la tierra. Cuando lo encontraron 3 días después, estaba sentado junto al arroyo, con los ojos abiertos y la mirada perdida. Murmuraba algo entre los labios secos, una sola frase repetida hasta el cansancio. El camino se mueve. El camino me cambió el rumbo. Nunca volvió a hablar del tema. Murió al año siguiente y en su funeral, su nieto mayor juró que había visto al fondo del cementerio una figura con sombrero observando desde el portón. Después de aquel episodio, el camino quedó prácticamente olvidado. Sin embargo, no todos resistieron la curiosidad. Años más tarde, un grupo de jóvenes del pueblo decidió explorar el lugar. Querían probar que las historias eran solo eso, cuentos. Fueron 3, Ramiro, Elías y Tobías. Salieron al amanecer, con linternas, machetes y una vieja cámara fotográfica para documentar la aventura. El cielo estaba claro, pero en cuanto pisaron el sendero, el aire cambió. Ramiro lo notó primero. El sonido del viento se apagó. Era como si el mundo allí respirara distinto. Siguieron avanzando entre malezas hasta llegar a un punto donde el camino se bifurcaba. Uno de los ramales subía hacia la montaña, el otro descendía hacia una cañada cubierta de neblina. Elías quiso seguir el ascenso, pero Tobías insistió en bajar. «Si hay algo raro, seguro está ahí abajo», dijo riendo. Eligieron el descenso. No se sabe qué pasó exactamente. Lo único que regresó de ese día fue la cámara. Un campesino la encontró al borde del sendero, semanas después, entre las raíces de un árbol. Tenía barro seco y marcas de golpes. Cuando revelaron las fotos, la mayoría eran borrosas. Siluetas, hojas, troncos, pero en las últimas 3 imágenes había algo más. En la primera se veía a los 3 muchachos sonriendo frente a la bifurcación. En la segunda, solo 2, Ramiro y Tobías, con el fondo cubierto de neblina. En la tercera, una silueta borrosa de un hombre con sombrero, detrás de ellos, mirándolos de cerca. Elías ya no estaba. Desde entonces, cada cierto tiempo, la gente asegura haber visto esa figura en distintos puntos del valle, siempre igual, quieta, al borde del camino, bajo la lluvia o entre la neblina. Nunca se le ve el rostro y nunca da un paso. Pero los que la han visto juran que, al pasar a su lado, sienten que el aire se detiene, como si el mundo esperara
que el siguiente movimiento fuera el último. El año pasado, un conductor de camión llamado Aurelio tuvo que atravesar la zona durante una emergencia. Era de noche y el puente principal estaba cortado. La radio advertía sobre la vieja ruta rural, pero Aurelio conocía bien los mapas. Decidió tomar el desvío. Al principio todo era normal: tierra, piedras, árboles. Pero tras unos kilómetros empezó a notar algo extraño. Los postes del cercado parecían repetirse. Pasaba junto a uno con un número grabado y al cabo de unos minutos el mismo poste volvía a aparecer. Pensó que era el cansancio. Bajó la velocidad, encendió un cigarrillo y siguió conduciendo. El reloj del tablero marcaba las 11. Cuando lo volvió a mirar, marcaba las 11 otra vez. El cigarrillo se había consumido, pero el tiempo no avanzaba. Entonces vio la luz. Una linterna al borde del camino. Frenó y bajó del camión, pensando que alguien podía necesitar ayuda. La linterna seguía encendida, clavada en el suelo. Junto a ella, una mochila vieja y una gorra empapada. Aurelio la reconoció de inmediato. Tenía el nombre Tobías bordado en el borde. El aire se volvió espeso. El camino, que un segundo antes estaba vacío, ahora parecía más estrecho, rodeado de arbustos que no recordaba haber visto. A lo lejos se oía una voz. Una voz grave, pausada, que repetía su nombre. No gritaba, no suplicaba. Simplemente lo decía una y otra vez, con la paciencia de quien conoce el eco de la montaña. ¡Aurelio! ¡Aurelio! El hombre subió al camión de un salto y arrancó sin mirar atrás. El motor rugió, pero los faros no iluminaban nada más allá de unos metros. Avanzó durante lo que creyó fueron minutos, tal vez horas, hasta que vio el letrero de entrada al pueblo. O eso creyó. Porque al pasar junto al cartel, las letras estaban al revés. No era Bienvenidos a San Telmo. Era como si el cartel lo despidiera invertido, escrito desde dentro del espejo del camino. Aurelio nunca contó exactamente cómo logró salir. Solo dijo que no volvió a tomar una ruta rural de noche. Con el tiempo, algunos curiosos se aventuraron de nuevo al lugar. Pero el camino parecía cambiar. Lo que un día era una curva al borde del río, al siguiente era una planicie cubierta de maleza. Los mapas no coincidían, y en ocasiones las señales de tránsito aparecían en lugares imposibles, oxidadas, con fechas que nadie recordaba haber puesto allí. Una leyenda local dice que el camino no es solo un trayecto, sino una frontera. Un lugar que, en ciertas noches, se abre como una boca dormida. Que el que entra, si lleva en el corazón algo que lo atormenta, una culpa, una promesa rota, una palabra que no dijo, se queda atado a su propio desvío, caminando en círculos hasta que el tiempo lo olvida. Por eso lo llaman sin retorno. No porque nadie haya salido, sino porque el que sale ya no es el mismo. El último que lo intentó fue un policía joven, oficial Medina, que quiso resolver el misterio de las desapariciones. Llevaba un GPS, una radio y una cámara corporal. Los primeros 20 minutos de grabación muestran lo esperable: árboles, piedras, viento. Luego, un ruido, algo parecido a un golpe en la puerta del vehículo, aunque estaba solo. Después, una voz, lejana, casi arrulladora. Medina responde en voz baja: ¿Quién anda ahí? La cámara tiembla. El haz de la linterna recorre el suelo, las raíces, y luego enfoca un bulto en medio del sendero. Es una camisa, doblada con cuidado. Encima, una libreta. El agente la abre. La cámara se detiene justo en el momento en que lee lo que está escrito. Con tinta corrida, una sola frase repite: el camino se aprende de memoria, pero no perdona los atajos. La grabación se corta. El vehículo apareció al amanecer
a pocos metros de la entrada del pueblo, con el motor encendido y las luces prendidas. Del oficial nunca se encontró rastro. Hoy, si uno pregunta por el camino sin retorno, los lugareños recomiendan evitarlo. Pero siempre hay quien no puede resistir la tentación. Los que van dicen que el aire allí no es el mismo, que los árboles parecen moverse cuando no los miras, que el viento sopla hacia adentro, no hacia afuera, y que si uno camina lo suficiente, puede oír pasos detrás, sincronizados con los suyos, pero medio segundo después, como si su propio reflejo caminara con un leve retraso. Algunos viajeros aseguran haber visto un cartel nuevo, de metal brillante, clavado en el suelo, que dice en letras grabadas: «Toda salida tiene su precio». Pero cuando otros regresan a buscarlo, ya no está. Como si el camino, cansado de ser olvidado, eligiera quién puede recordarlo y quién no. En el pueblo, los viejos todavía se persignan cuando escuchan el trueno de una tormenta que se acerca desde el norte. Porque saben que, cuando el cielo se abre y la lluvia cae sobre las piedras, el camino despierta, y cada vez que alguien lo pronuncia en voz alta, una nueva huella aparece en su barro, fresca, como si alguien acabara de pasar. Capítulo 4. La casa del olvido. En el extremo más silencioso del pueblo, donde la calle se acaba en un arenal sin nombre, hay una casa de tejas musgosas que todos llaman la casa del olvido. No es la más antigua ni la más grande, tampoco la más derruida. Desde lejos podría confundirse con una vivienda cualquiera, paredes encaladas, un corredor angosto y un portón que chilla cuando sopla viento sur. Pero nadie la habita, nadie la hereda, nadie la reclama. La casa, dicen, se desentiende de la gente, como si la memoria de quienes cruzan su umbral se deshilachara apenas pisan su sombra. La primera vez que supe de ella fue por Celia, una mujer de manos finas que vende hierbas y guarda, en frascos con etiquetas torcidas, remedios de campo. Celia me habló de su tía, Dominga, que un día entró a la casa buscando a un gato perdido y al salir no recordó ni su apellido. Se quedó en el umbral, mirando la calle como se mira el mar, con los ojos llenos de brillo y vacío. La llevaron a casa, le dieron agua, le nombraron a sus hijos y a sus muertos, pero nada ancló. Desde entonces Dominga vivió en una especie de orilla mental, repitiendo 2 o 3 palabras como cuentas de un collar gastado: fresno, jarra, patio. Cuando le preguntaban qué había visto adentro, se mordía el labio inferior y con ternura extraña decía: «Era un lugar para olvidar». Las historias de esa casa se parecen entre sí por un detalle preciso. Nadie recuerda haber entrado. Lo cuentan terceros, testigos, parientes, vecinos. El que cruza el umbral pierde la narración del acto. A veces pierde también pequeños trozos de su vida, como quien deja rastros de pan en un bosque que no ofrece camino de vuelta. La casa fue de los Farías. Eso se sabe por una placa de hierro oxidado clavada junto a la puerta. Farías, 1934. Después nada. Ni partidas, ni escrituras, ni pleitos. Los viejos dicen que los Farías eran callados, prolijos, devotos de una advocación que nadie recuerda. Que la mujer, Ercilia, regaba cada tarde las macetas del corredor. Que el hombre, Aniceto, tenía el hábito de limpiar el umbral con una escoba corta como si quisiera borrar huellas que no se veían, y que un verano de calor insoportable cerraron el portón por dentro y no volvieron a abrirlo jamás. No hubo llantos, no hubo escándalos, no hubo olor a velorio, solo silencio. Pasaron semanas. Cuando los vecinos al fin empujaron la puerta, la casa estaba vacía. Vacía como un cuenco que nunca contuvo agua, ni platos, ni ropa, ni papeles, nada que contara que ahí hubo vida. Apenas el polvo, las marcas claras de muebles retirados y en una pared del patio un rectángulo más pálido.
como si allí hubiera colgado un espejo que se llevaron con apuro. Hay quien cree que ese espejo fue la clave, que la casa no se vació del todo, se dio vuelta, que lo que contenía se fue hacia otro lado del vidrio y que desde entonces todo lo que entra queda mal puesto en la memoria del mundo. No sé si creerlo, pero sé lo que me pasó a mí. No fui por curiosidad, fui por necesidad. Buscaba a Julio, mi primo, que solía beber demasiado y perderse en los bordes del pueblo cuando la noche le pesaba. La última vez lo vieron sentado en la vereda frente a la casa con la cabeza apoyada en las rodillas. Su madre me pidió que lo trajera. Era de madrugada. La bruma se enroscaba en los postes de luz y la calle se volvía un hilito gris. Cuando llegué, no había nadie. El portón estaba apenas entornado. Adentro, una sombra recta, la silueta de una jarra sobre una mesa. No dije su nombre. Empujé el portón con 2 dedos. El chirrido me recorrió la espalda. El aire de la casa tenía un olor a agua detenida y a flores viejas, no a podredumbre. Era un olor limpio, pero sin tiempo. Se sentía la misma temperatura que cuando se abre un baúl, que no se abre nunca. El corredor era angosto. A la derecha, una hilera de macetas sin plantas. Hacia el fondo, el patio, y al fondo del patio, un fresno. Me llamó la atención la claridad que caía del cielo, como si el techo hubiera desaparecido en partes precisas para permitirle al sol posarse en pequeñas islas redondas. Caminé con cuidado, evitando las manchas de luz. A veces uno teme su propia superstición, pero esa mañana el instinto me dijo que pisar esos círculos era cruzar hacia otra cosa. La jarra estaba sobre una mesa de madera clara, sin marcas de uso. No había polvo. Pasé un dedo. Nada. Como si alguien hubiera limpiado 2 segundos antes. La jarra pesaba más de lo que sugería su tamaño. La levanté un poco. Estaba llena, pero el agua no sonó contra el vidrio. No sé explicar por qué. Como si el agua estuviera despierta y se negara a moverse. Julio, probé al fin. ¿Estás ahí? El eco me devolvió un ahí que no era exactamente el mío. Me asomé a la sala, fría, a la cocina, inerte, a un dormitorio sin cama, a otro con una cama sin colchón. 2 puertas daban al patio. Salí. El fresno se abría como una mano extendida. Bajo la sombra, alguien había dibujado con cal un rectángulo en el piso. Dentro del rectángulo, letras, palabras corridas, casi ilegibles. Alcancé a leer 2, olvido y dejar. Hubo un sonido mínimo como de hebilla rozando tela. Giré. En el corredor, a contraluz, una figura masculina avanzaba con paso lento. Mediana estatura, hombros caídos. El corazón me dio un salto, corrí hacia la entrada. ¡Julio!, llamé. Cuando llegué al corredor no había nadie. La jarra, sin embargo, no estaba donde la había dejado. Estaba en el suelo, junto a la primera maceta. Adentro, el agua seguía quieta. Me agaché para tomarla. El vidrio estaba tibio. En el fondo vi algo, una fecha, escrita en diminutas letras negras como si hubieran tatuado el cristal. El día en que entré, el día y la hora. No recuerdo cuánto tiempo estuve dando vueltas por la casa. Sé que hablé en voz baja como quien no quiere asustar. Sé que pronunciar Julio me dio la impresión de invocar también a otros, nombres que no quería traer. Sé que al rato el mundo se acomodó dentro de un orden amable. La casa dejó de ser ajena y comenzó a parecer un lugar mío. Un lugar familiar como esas viviendas que soñamos sin haber vivido. Y ahí supe que debía irme, porque lo familiar en esa casa no era un regalo, era una red. Fui hacia la puerta. El portón estaba más abierto que antes, o eso creí. Di 3 pasos y sentí que algo faltaba, no supe qué. Sostuve la jarra con ambas manos. Me dije que la devolvería al lugar exacto. La mesa estaba un poco más a la derecha, un poco más lejos, un poco más.
Un mosquito pasó zumbando y desapareció como si hubiera sido tragado por una sombra más densa. Me detuve junto al marco. El ladrillo estaba frío. ¿Qué vine a buscar?, pregunté en voz alta. La respuesta tardó un latido. Luego escuché, en mi propia boca, una palabra. Agua. Eso dije. Agua. En ese momento, un golpe seco sonó en el patio, como si hubieran tirado una piedra desde arriba. Corrí hacia el fresno. Bajo la sombra, el rectángulo de cal se había borroneado. Se leía mejor ahora, como si a la tiza le hubieran echado aliento. Decía: lo que olvides aquí no te dolerá afuera. Me quedé mirando esa frase como se mira una promesa barata. ¿Era esa la trampa? ¿Un alivio a cambio de un pedazo de memoria? ¿Quién, estando roto de pena, no aceptaría dejar en esa casa el peso que lo aplasta? Entonces, la vi. A la derecha, donde el corredor dobla y arma una esquina ciega, una mujer mayor, cabello recogido y delantal, regaba macetas sin plantas con una jarra igual a la mía. No vi de dónde salió. No la escuché llegar. Estaba ahí, en la luz blanda, como si nunca hubiera dejado de estar. «Buen día», me dijo, sin levantar la vista. No le respondí, no por descortesía, sino porque mi lengua pareció quedarse pegada al paladar. Ella vació otro poco de agua sobre la tierra seca que no absorbía. La jarra no se vaciaba. «¿Busca algo?», preguntó con una calma que me atravesó el esternón. «Aquí todos vienen por algo. A mí», quise decir primo, pero la palabra se perdió. Salió una diferente, más liviana. «A mi sed». Sonrió, apenas. No tenía una sonrisa amable ni perversa. Tenía la clase de sonrisa de quien ha escuchado esa respuesta 1000 veces. «Eso», dijo. «Deje aquí lo que le pesa. Afuera se camina mejor sin cargas». «¿Y lo que dejo?», pregunté. «¿Quién lo guarda?». «La casa», dijo como si fuera obvio. «La casa». Sentí por primera vez con nitidez que el aire de la vivienda estaba hecho de una atención viva, que las paredes oían, que el piso registraba, que el fresno, alargando una rama, podía tocar mi hombro si lo deseaba, que el olvido en ese lugar era una actividad, no un descuido. «Busco a Julio», logré decir, al fin. «Entró aquí». La mujer inclinó un poco la cabeza, igual que alguien que intenta recordar un nombre gastado. «Julio», repitió. «Mucho tiempo que nadie dice ese nombre en voz alta. Tal vez todavía esté en alguna habitación. Tal vez se haya ido dejando aquí una pena. Todos dejan algo». «No quiero dejar nada», dije. «Entonces se lo llevará todo», respondió, y el corredor pareció ensancharse. Mis manos apretaron la jarra. La fecha en el fondo, nítida, no era ya la entrada, era una suma de entradas. Otras fechas aparecían detrás, como si el vidrio fuera un palimpsesto, nombres en letra mínima, apenas visibles. Entre ellos, un Ercilia tan claro que el corazón me dio un golpe. «¿Usted es Ercilia?», pregunté. La mujer levantó la vista por primera vez. Tenía los ojos como el agua en sombra. No respondió. Giró la jarra y derramó una línea que no tocó el suelo. Esa línea se evaporó antes de llegar a la baldosa. Comprendí que no regaba plantas, regaba memoria. «No se quede mucho», dijo. «Afuera le preguntarán cosas. Si no contesta, la casa seguirá contestando por usted». La frase me empujó hacia la salida más que cualquier miedo. Retrocedí sin dar la espalda. El portón estaba ahí, quieto, la calle como un hilo de luz. Antes de cruzarlo, la mujer habló otra vez. «Si encuentra lo que busca, no lo saque de aquí. Si lo saca, lo trae de nuevo». No entendí del todo, pero asentí como si comprendiera. Crucé la puerta. La calle me recibió con un viento leve que olía a pan. La luz de la madrugada ya era mañana. Me di vuelta apenas un segundo. No había mujer. No había jarra. El corredor parecía más corto, las macetas más pequeñas.
y sin embargo el oído me trajo un rumor de agua que no corría por ningún caño. Volví a la casa de la madre de Julio. Toqué. Nadie respondió. Entré. La mesa del comedor estaba puesta para uno. Un tazón, una cuchara, un vaso, un papelito sujeto bajo el vaso con una piedra. Fui a dejar algo. La letra era de Julio. La tinta, fresca. Su madre no estaba. La busqué por el barrio. Me dijeron que la vieron temprano, caminando hacia el extremo de la calle, como quien sigue un hilo en el aire. Corrí. El portón de la casa del olvido estaba entornado otra vez. Dentro, la luz caía en islas. Llamé a la mujer. Llamé a mi tía. Ninguna respondió. En el patio, junto al fresno, había ahora 2 rectángulos de cal. En uno, las palabras habían cambiado. Lo que olvides aquí te aliviará afuera. En el otro, apenas 3 letras. Ma de madre, ma de mano, ma de más. Me acerqué. Sobre el suelo, a un lado de la marca, había un peine. Era de mi tía. Lo reconocí por una muesca en el borde. Lo tomé con una punzada de urgencia. No debía, pero lo tomé. El peine estaba más frío que el ladrillo. Cuando lo guardé en el bolsillo, la casa pareció notarlo. No tengo otra forma de decirlo. Las paredes hicieron un ruido tan leve como el de una tela estirándose. El fresno dejó caer una hoja fuera de época, amarilla. La hoja aterrizó sin peso y al tocar el suelo se convirtió en polvo. «Tía», dije, y la voz me tembló. Respondió un susurro desde la sala. Fui. En el marco de la puerta, mi tía estaba de perfil, mirando hacia el espacio donde no había espejo. Hizo un gesto con la mano de quien alisa cabello ajeno. Su rostro no estaba vacío ni opaco. Estaba tranquilo. Un tranquilo que dolía. «Lo dejé», dijo. «Lo dejé aquí para no recordarlo. Ahora puedo cocinar sin llorar». Supe lo que había dejado sin que lo nombrara. El recuerdo de mi tío, los gritos de la última noche, la silla volcada, la puerta que no volvió a abrir. Mi tía no lloraba. Sonreía con una fragilidad luminosa. «Vámonos», le pedí. «Después vemos». «No te preocupes», dijo. «La casa me cuida». La tomé del brazo. Al cruzar el corredor, la jarra apareció otra vez sobre la mesa. La fecha en el fondo se sumó a las otras. Una gota resbaló por el vidrio hacia arriba, desobedeciendo la gravedad. No quise mirar más. En la calle, mi tía parpadeó como quien sale de una siesta. Me preguntó la hora, me dijo que tenía antojo de pan, la llevé a casa, cocinó en silencio, hizo sopa, sonrió al probarla. Cuando le nombré a Julio, me miró con extrañeza. «¿Quién es?», preguntó. Se me heló la sangre. Le conté fotos, navidades, el perro, las peleas de cartas. Nada encendió nada. Era como narrarle la vida de un desconocido. Fui al bolsillo, saqué el peine, lo coloqué sobre la mesa. Lo miró sin reconocerlo. Esa noche me senté en la cama con el peine en la mano. Sabía que debía devolverlo, que lo sacado debía volver. Pero el orgullo y la desesperación me tensaron los dedos. Si conservaba ese objeto, tal vez conservaría la parte de mi tía que la casa había aligerado. Tal vez podría reconstruir a Julio, tal vez. Dormí mal. En sueños, la casa se acercaba por la calle como un animal, apoyando sus patas pared en la tierra, dejando huellas de cal. La jarra latía en el corredor como un corazón. Me despertó el sonido de agua, aunque no había canillas abiertas. El peine sobre la mesa de luz vibraba con un zumbido bajo. Al tocarlo, vi en mi cabeza, con una claridad insoportable, la imagen que mi tía había dejado. Mi tío yéndose sin mirar atrás. Entendí que el objeto era un anzuelo y que yo, al quedármelo, estaba trayendo de vuelta no a mi primo, sino lo que otros habían decidido soltar para sobrevivir. Salí antes del alba. Caminé hacia el extremo del pueblo.
La casa esperaba, quieta, el portón entornado, el fresno inmóvil. Entré, coloqué el peine junto al rectángulo de cal. La cal lo tocó como si fueran dedos. El peine dejó de vibrar. La jarra hizo un sonido mínimo, como una respiración satisfecha. Me di vuelta para irme y, en el marco, un hombre me observaba con la amabilidad ausente de los que saludan en funerales. Tenía las manos grandes y un lunar en la mejilla. Me costó reconocerlo hasta que sonrió de lado. «Julio, ¿dónde estuviste?», le dije, con la rabia del miedo. «En la pieza del fondo», dijo. Había una silla. Me senté a descansar. Se me olvidó por qué estaba cansado, y fue descanso de verdad. «Vámonos», dije. Miró alrededor con apego. Era el apego de los enfermos al suero. Alivio envenenado. «Falta algo», murmuró. «Devolví casi todo. Me queda una cosa». «¿Cuál?» «La vergüenza», dijo y bajó la vista. «Aquí no me pesa». La casa respiró. Lo sentí en la planta de los pies, como una vibración larga. Comprendí de golpe el trueque alivio por memoria. La cuenta nunca cerraba a favor del que entraba. Si uno dejaba la vergüenza, perdía también el relato que lo sostenía. Saldría liviano, sí, pero hueco en la parte que le daba peso de persona. «Te la llevas», le dije suave. «Te la llevas y la trabajamos afuera. Pero te la llevas. Si la dejas, te vas a olvidar de cuidarte». Julio dudó. En sus labios una palabra sin nacer. Detrás, el fresno dejó caer otra hoja. La jarra relució. La mujer del delantal, quizá Ercilia, apareció un segundo en la cocina, un destello blanco, y se fue como quien se retira a un cuarto donde no la llamaron. «Vámonos», repetí, casi un ruego. Julio asintió. Caminó conmigo hacia la calle. El portón no ofreció resistencia. Afuera, el mundo tenía otra densidad, como cuando uno sale de una iglesia o de un hospital. La luz era luz. El ruido era ruido. El piso, piso. Julio pestañeó varias veces. Dijo que le dolía un poco la cabeza. Me abrazó con torpeza, como si llevara tiempo sin compartir el peso de un abrazo. En los días siguientes, mi tía siguió sin recordar a Julio. Lo trató con educación. Le ofreció sopa. Le dijo joven y caballero. A veces, al mirarlo de reojo, su rostro hacía un gesto mínimo, como quien palpa un objeto dentro de un bolso y no lo reconoce por el tacto. Julio no volvió a la casa. Yo tampoco. Pero a veces, al pasar por esa calle, el aire tiene el mismo olor limpio sin tiempo, y el oído trae desde adentro el rumor de un agua que no corre. A veces me pregunto, ¿qué dejó la mujer de delantal? ¿Qué dejó Aniceto? ¿Qué dejó la gente que habla bajito frente al portón? Pienso que, de algún modo, la casa es un pozo distinto, uno donde no se baja por cuerda, sino por olvido, donde lo que tiras no hace ruido al tocar el fondo porque no hay fondo. Hay una superficie que se traga sin salpicar. En el pueblo, las madres advierten a sus hijos, no jueguen en esa vereda. Si sienten que algo se aligera en el pecho, crucen la calle. Los borrachos, cuando la noche les pesa, evitan esa esquina por miedo a quedarse livianos de cosas que después no encontrarán. Los viejos dicen que cada tanto, con el sol de las 4, se ve en el patio un brillo como de espejo dormido. Nadie se acerca. Algunos se persignan. Otros solo bajan la vista, como si el respeto también fuera una forma de memoria. La casa del olvido no pide nada, no amenaza, no asusta, invita, y esa es su fuerza. Promete alivio, que es una palabra más poderosa que miedo, pero a cambio toma el hilo con que tejemos el relato de quiénes somos, y si no cuidamos ese hilo, el mundo se queda sin bordes. Caminamos, comemos, trabajamos, dormimos, sin recordar por qué ese día elegimos seguir. Cuando paso frente al portón, aún entornado, me repito en silencio un conjuro pobre pero útil. Todo peso es mío, todo dolor es mío, todo lo llevo conmigo, y sigo.
A veces escucho el murmullo del agua. A veces veo una hoja fuera de estación caer y hacerse polvo. A veces siento la tentación de entrar y poner en esa mesa pulcra un recuerdo que me quema. Entonces aprieto el paso, porque sé que el alivio que ofrece esa casa no se paga con monedas ni con promesas. Se paga con la parte exacta de uno que ya no vuelve, y el precio en los pueblos no siempre se aprende a tiempo. Capítulo 5. El niño del maizal. En los campos del norte, donde las parcelas se extienden hasta confundirse con la línea del cielo, hay un maizal que crece más alto que un hombre y más denso que una selva. Los lugareños lo llaman el maizal viejo, aunque nadie recuerda quién lo sembró por primera vez. Las espigas crecen sin que nadie las cuide, y aún así, cada año vuelven a brotar, fuertes, doradas, intactas. Dicen que ese maizal no se deja morir, y que dentro de él, cuando sopla el viento de agosto, se escucha la risa de un niño. No una risa alegre, sino esa risa entrecortada que no sabe si juega o si llama. La historia más antigua sobre el maizal se remonta a los años 30. En aquel entonces, un matrimonio joven, don Hilario y doña Tomasa, vivía en una casita de adobe a pocos metros del campo. Tenían un solo hijo, Emilio, de 8 años, un niño curioso que pasaba las tardes escondiéndose entre los tallos de maíz. Un mediodía de calor insoportable, Tomasa lo vio correr hacia el maizal con una lata vacía que usaba como tambor. Cuando el sol se ocultó, el niño no volvió. Llamaron, buscaron, gritaron su nombre hasta quedarse sin voz. El padre encendió faroles y recorrió el campo con otros hombres, pero entre las hileras del maíz no había huellas, ni ropa, ni ruido, solo el sonido del viento. Y, al amanecer, algo más. La lata. Estaba colgada en la punta de una espiga, reluciente, limpia, como si alguien la hubiera lavado y dejado allí a propósito. Desde ese día, el maizal nunca volvió a sentirse vacío. Las cosechas crecían, sí, pero los pájaros no entraban. Los animales se desviaban. Y cada tanto, cuando el viento soplaba desde el este, se escuchaba la misma melodía rítmica que Emilio hacía con su lata. Ta, 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 ta. Algunos juraban haberlo visto. Una figura pequeña entre los tallos, corriendo, descalza, sin sombra. Muchos años después, Marta, una mujer que había heredado las tierras vecinas, decidió limpiar el terreno y venderlo. Nadie quería trabajar con ella. Los peones del pueblo se negaban a acercarse. Decían que el maizal estaba maldito. Marta no creía en eso. Un amanecer, armada con una hoz y un radio portátil, entró sola. La neblina todavía cubría el campo. Cortó algunas espigas secas, apiló los tallos y siguió avanzando. Al principio todo era normal. El aire olía a tierra húmeda y a maíz maduro. Pero al cabo de un rato, el sonido del viento cambió. Se volvió más profundo, como si soplara desde dentro de la tierra. El maíz comenzó a moverse, no con el ritmo del aire, sino con una coordinación casi humana, de un lado a otro, como si respirara. Marta encendió el radio. De pronto, una voz infantil se filtró entre las interferencias. ¿Juega conmigo? Creyó que era una estación pirata, alguna señal perdida, pero la voz volvió, más cerca. ¿Juega conmigo? Apagó el radio. El viento siguió murmurando. Luego escuchó pasos pequeños detrás de ella. Volteó. Nada. Solo el maíz, tan alto que apenas dejaba pasar la luz. Intentó regresar, pero no encontró el camino. Cada fila parecía idéntica, y el suelo, que antes era firme, se volvió blando. Las raíces se hundían bajo sus botas como si respiraran. Entonces vio algo, una figura pequeña entre los tallos, quieta, mirándola. Tenía la piel pálida y los ojos hundidos. Un niño.
descalzo, vestido con una camisa blanca, igual a las de antes. «¿Cómo te llamas?», preguntó Marta conteniendo el miedo. El niño inclinó la cabeza. «Emilio», dijo. La mujer retrocedió un paso. El aire se volvió espeso y los tallos alrededor comenzaron a cerrarse. El niño levantó una mano, señalando hacia un punto en la oscuridad del maizal. «Ven, te muestro el camino». Ella quiso correr, pero algo en su cuerpo, una especie de obediencia ajena, la obligó a seguirlo. Avanzó entre los tallos. Cada paso sonaba hueco, como si el suelo estuviera vacío debajo. El niño se detuvo frente a un claro diminuto, una especie de círculo sin plantas. En el centro había una lata vieja, oxidada pero limpia. «¿Qué es esto?», preguntó Marta. «Mi tambor», dijo el niño. «¿Y tus padres?». «Ya se fueron. Me dejaron la música». La mujer sintió que la garganta se le cerraba. El niño sonrió. No era una sonrisa tierna. «Ellos me olvidaron, pero yo no los olvido». El viento sopló fuerte. Los tallos del maíz comenzaron a girar, formando un remolino leve, y entre ese movimiento, Marta escuchó cientos de susurros, voces, adultas, tristes. Decían nombres, fechas, palabras sueltas, perdón, agua, mamá. El niño la miró fijamente. «Todos los que me oyen se quedan. Yo no quiero quedarme», dijo ella. «No se elige», respondió. «El maíz no olvida a quien lo escucha». Entonces el suelo cedió bajo sus pies, cayó de rodillas, el barro le cubrió las manos. Del fondo subió un olor penetrante, dulce y agrio, como de flores podridas, y en ese barro algo duro golpeó sus dedos, una mandíbula pequeña, casi completa, con dientes de leche. Marta gritó. El grito se perdió. El maíz alrededor se inclinó y las hojas la rozaron como dedos. El niño se agachó y tomó la lata. «Ahora usted toca», dijo, y le tendió el tambor. Ella lo rechazó, temblando. La lata cayó y rodó. El sonido metálico se extendió como un eco, y con él el maíz volvió a su calma. Al amanecer, el pueblo encontró a Marta cerca del alambrado. Estaba de pie, mirando el horizonte, con la ropa limpia y las manos vacías. Respondía a las preguntas con frases simples, incoherentes. «El maíz me habló, los niños no duermen, las raíces tienen ojos». Después de eso, no volvió a entrar nadie más. Durante un tiempo, algunos vecinos aseguraron verla caminar cada tarde hasta el borde del campo, como si esperara algo. A veces llevaba una lata, a veces un mazo de flores secas. Décadas después, el maizal seguía creciendo solo. Nadie lo cosechaba, nadie lo regaba. Pero las espigas siempre eran perfectas. Una investigadora rural, doctora Celina Robles, llegó al pueblo atraída por los rumores. Quiso estudiar el terreno, tomar muestras del suelo, comprobar si había alguna explicación natural. Instaló una carpa cerca del límite del maizal y grabó notas durante las noches. Sus registros, aún conservados, son lo más parecido a un testimonio directo de lo que ocurre allí. En la grabación número 3 se escucha su voz, tranquila. Medianoche, sin viento, sin animales. La temperatura desciende. Hay un sonido, leve, constante. Parece respiración entre los tallos. En la número 6, su tono cambia. He encontrado pequeños objetos enterrados, monedas, botones, un diente. Todos del tamaño de cosas que guardaría un niño. No hay indicios de cultivos recientes. El maíz se sostiene por sí mismo. Algo lo alimenta. En la grabación número 8 hay silencio durante varios minutos. Luego, un murmullo. Escucho una voz. Dice que toque. No sé qué significa. Después, un sonido metálico repetido, cada vez más rápido. Ta-ta, ta-ta, ta-ta. La cinta se detiene ahí. Celina nunca fue encontrada. Su carpa estaba intacta, sus notas en orden, su radio encendida.
En el suelo, junto a la entrada del maizal, había una lata limpia, recién lavada. Hoy, el campo sigue en pie. Los niños del pueblo no se acercan, pero juegan a señalar el borde del maizal y decir el nombre de Emilio, creyendo que eso trae suerte para las cosechas. Los adultos los reprenden, aunque algunos, en secreto, dejan ofrendas, granos, caramelos, juguetes viejos. De noche, el viento arrastra el sonido del tambor, a veces una risa. Y en los amaneceres más claros se pueden ver, sobre la tierra húmeda, pequeñas huellas de pies descalzos que desaparecen a pocos metros de la orilla. Hay quienes juran que el maizal crece en torno a un solo centro, una semilla distinta, enterrada con algo que no era de este mundo. Otros, más viejos, dicen que no hay maldición ni espíritu, que lo que habita ahí es el recuerdo de lo que se perdió jugando, la infancia atrapada en un campo que no entendió el paso del tiempo. Sea lo que sea, el maizal no deja de crecer, cada año más alto, cada año más vivo, y cuando alguien pasa cerca y escucha esa risa corta, no sabe si el niño se ríe o si llora. Pero una cosa es segura, quien escucha su nombre dentro del maizal no debería responder, porque el maíz, como la memoria, se cierra sobre lo que se atreve a nombrarlo. Capítulo 6. El visitante de la medianoche. En los pueblos del altiplano, cuando el calendario se va gastando y la luna se afila como una navaja, algunos aseguran oír 3 golpes. No es el viento, no es una rama. Son golpes medidos, con paciencia de relojero, en la puerta de una casa cualquiera. A ese sonido lo llaman el visitante de la medianoche. Nadie sabe cuándo empezó. Nadie sabe por qué elige una casa y no otra. Pero sí conocen sus costumbres. Llega entre las 12 y la 1, golpea 3 veces y pide. La petición cambia, a veces sal, a veces fuego, a veces un vaso de agua. Lo pide con voz humana, con educación y, dicen, con un tono tan exacto al de alguien que conocemos, que la boca responde sola, aunque la cabeza no lo quiera. Mi abuela me contó las reglas antes de morir. Las decía como quien reza: no abras, no preguntes quién es, no nombres a nadie, deja un puñado de sal al umbral y retírate. Si insiste, espera al primer gallo. El primer canto lo espanta, decía, porque le recuerda que el día existe. Yo escuchaba de niño y asentía sin creer del todo. Repetía los golpes en la mesa para asustar a mis primos. Reíamos. Los perros en esas noches no. La señora Ricarda, vecina de patio de tierra y gallinas, fue la primera que lo oyó ese año. Vivía sola, con una radio a pilas y una foto enmarcada de su hijo, que se había ido a la capital. La noche estaba limpia, cielo sin nubes y estrellas punzantes. A las 12:20, contó después, se escuchó el primer golpe. 3, pausados. Ella apagó la radio y se quedó quieta, con la cuchara suspendida sobre la taza de té. El segundo golpe llegó como una respuesta a su silencio. El tercero, ya sobre el corazón. ¿Quién?, dijo sin querer. La palabra se escapó como agua de una grieta. Una voz de hombre, joven, educada, pidió sal para el camino. Solo un puñado, madrecita. Usted, que es de buen corazón. Ricarda, que llevaba una vida entera de dar, se levantó, buscó el salero, recordó la regla al tocarlo, dudó, abrió una rendija apenas, lo suficiente para asomar la mano y volcar sal al umbral. La sal no cayó al suelo. Se detuvo en el aire, como si la noche fuera un vidrio, luego desapareció. La puerta, desde afuera, recibió 3 golpes nuevos, esta vez más suaves, como de gratitud. Gracias, dijo la voz, que el sueño le sea leve. A la mañana la encontraron dormida en la silla con la radio aún apagada. Tenía los ojos hinchados de haber llorado y un hilo de sal dibujaba un arco perfecto sobre el suelo, curvando hacia adentro de la casa,
como una sonrisa al revés. A partir de esa noche, el visitante volvió. No siempre a la misma cuadra. A veces, 3 calles más allá. A veces, en la loma de arriba. La ruta era caprichosa. Los perros dejaban de ladrar antes de los golpes, como si alguien les hubiera puesto la mano en el hocico. Algunos relojes se atrasaban 5 minutos exactos y al terminar la visita recuperaban el ritmo. En la pulpería, la gente empezó a hablar sin hablar. ¿Lo oíste? Pasó por lo de Marta, dejó marcas en la tierra. Nadie decía visitante. Bastaba con 3 golpes con los nudillos en la barra y alguien servía otra vuelta. No todos obedecieron las reglas. El don Celso, que se creía inmune a fantasmas, esperó con el machete detrás de la puerta. Había bebido y la bebida hace de plomo la valentía. Cuando llegaron los golpes, abrió de un tirón y lanzó el brazo como para espantar a un perro. No había nadie en el umbral, ni la calle, ni el patio. Un tramo de oscuridad pura, sin profundidad, ocupaba el borde de la casa como si hubieran arrancado el mundo y dejado un hueco. Don Celso se quedó con el machete en alto, parpadeando. Algo se movió en esa negrura, respiró. No hacia adentro, hacia afuera. Un aliento helado lo tocó debajo de los ojos. Cerró, cayó de rodillas. La hoja del machete se oxidó esa misma noche, como si hubiera envejecido décadas al contacto. A la mañana siguiente, Celso amaneció con 3 canas nuevas en el bigote. Y al tercer día, ya eran todas. La gente evitó mirarlo a los ojos un tiempo. Decían que en su iris, si uno se fijaba mucho, se veía una puerta. Nadie quería vivir el turno del visitante. Pero el miedo, ese animal doméstico, aprende rutinas. Empezamos a dejar saleras cerca, a escuchar el reloj, a apagar la radio a las 12, a pasar la escoba por el umbral como si la limpieza fuera una reja. Algunos dibujaban cruces con tiza. Otros, como la abuela, guardaban un vaso de agua sobre la mesa para no tener que ir a la cocina si pedía agua. Si lo obligas a esperarte, entra, decía. Y si entra, no lo reconoce nadie. Una noche de viento me tocó a mí. No fue en mi casa. Fue en la de Fermina, mi tía viuda, a quien yo acompañaba por turnos desde que se le dormían las manos. Estábamos jugando a las cartas medios en broma. El reloj dio las 12 con un clic redondo. En el silencio siguiente, los perros del fondo dejaron de resoplar. Entonces, los golpes. 3. Seca madera contra madera. Fermina me miró sin sorpresa, con esa mirada de los que ya entienden la coreografía. «La sal está ahí», dijo, señalando el estante. Me levanté. Sentí el aire distinto, como si el cuarto se hubiera estirado hacia la puerta. Serví un puñado generoso. El primer impulso fue abrir y dar. El segundo, recordar y no abrir. Opté por el borde estrecho del medio, la rendija. Mientras volcaba la sal en el umbral, escuché la voz. «Sobrino», dijo. Era la voz de mi padre, idéntica. No era posible. Tragué, no hablé. «Sobrino», repitió, y ahora no cabía duda. Usó una palabra que solo mi padre usaba. Era él o el recuerdo de él, tallado perfecto. No respondí. La mano me tembló. Fermina, detrás, siseó un «no le des nada que tenga nombre», como si el visitante pudiera tomarlo mientras lo pronunciaba. Terminé de derramar la sal. La rendija devolvió una brisa agria, mezcla de metal y tierra. Y la voz, la de mi padre que no era mi padre, dijo: «Solo un vaso de agua». La garganta. Tuve la tentación de preguntar: «¿De dónde vienes?». No por curiosidad, por rabia, por la falta. Pero no lo hice. Estiré el brazo con el vaso sin cruzar el umbral. El borde tocó algo que no era mano ni boca, apenas una resistencia fría, como acercar vidrio a vidrio. «Gracias», dijo.
La sed es una forma de recordar. Los golpes se fueron sin despedida. Los perros volvieron a resoplar. El reloj dio las 12:05 de golpe, recuperando el atraso invisible. Fermina suspiró. Se le cayeron 2 cartas de la mano. Usó la voz de tu padre, dijo. A mí me habló como Cándido cuando venía del corral. ¿Y si es? Empecé. No es, cortó ella, firme. Lo que ama no golpea 3 veces. Entre visita y visita, el pueblo comenzó a encontrar señas. Sobre el polvo de los umbrales quedaban a veces 3 huellas de ceniza, redondas como las marcas de un cigarro apagado. Las gallinas ponían huevos sin yema al día siguiente. Algún perro se despertaba con el hocico blanco, como si hubiera olfateado cal. Y, sobre todo, faltaban cosas pequeñas, cucharitas, anzuelos, clavos, botones, retazos de hilo. Paga con lo que no se nota, decía Ricarda, para que creas que no te quitó nada. El don Eusebio, relojero, se empeñó en medirlo. Puso un reloj bajo la alfombra, otro en el alero, otro dentro de la alacena. Anotó horarios durante una semana. El visitante llegó 2 veces. En ambas, el reloj del alero se detuvo en el minuto 12. El de la alfombra siguió de largo y el de la alacena adelantó. Eusebio se presentó en la pulpería con resultados y teorías. Habló de campos magnéticos y de presión. Lo escuchamos con respeto. Nadie discutió cuando, semanas después, la puerta de su casa amaneció del lado de adentro. Era la misma puerta, la misma madera, la misma cerradura, pero montada al revés, como si alguien hubiera volteado la casa durante la noche. Eusebio dejó de anotar cosas desde entonces. Caminaba con cuidado, como si cada paso pudiera activar un mecanismo. Algunos querían cazarlo. Pusieron trampas en los escalones, ataron campanitas al cerco, dejaron harina en el umbral para ver la forma de los pies. La harina, a la mañana, tenía dibujo de lluvia, la trampa amanecía abierta, las campanitas mudas. Lo único que funcionaba era el gallo. Cuando se adelantaba el canto, por frío o por luna, el visitante no venía, o se iba más rápido. Por eso, durante esos meses, los viejos caminaron con orgullo por la cuadra con sus gallos al hombro, como soldados a cargo de una frontera invisible. No todo fue obediencia. Mauro, hijo de panadero, quiso hablarle. Tenía 17 y un dolor apretado en el pecho por una muchacha que se había ido. Esperó despierto, con la carta en los bolsillos. Los golpes llegaron justos. Mauro preguntó su nombre. Del otro lado, una voz dulce, que era la de la muchacha, se lo dijo. Abrió. No voy a describir lo que vio, porque no se trata de espantar, sino de entender la forma del miedo. Mauro no gritó, no pidió ayuda. A la mañana, lo hallaron sentado en el escalón con la carta hecha tiras en la mano. Desde ese día hablaba al revés cuando estaba solo. Si alguien lo sorprendía, corregía y reía. La panadería siguió vendiendo pan. El pan tenía 3 agujeritos de aire siempre en el mismo lugar. Yo, que había puesto mi vaso y mi sal, intenté aprender algo de todo esto. Fui a ver a Isaura, la mujer que reza por los enfermos, no una curandera sino algo más antiguo, una guardiana de modos. Me abrió antes de los golpes, me sentó frente a una vela y me dijo, no es un muerto, no es un vivo, es un hábito. Llega donde la gente aún sabe abrir. Se alimenta del gesto, no de la cosa. Si le das, viene suave. Si lo niegas, empuja. Si lo nombras, te conoce. Si lo imitas, te copia. Y si nadie abre nunca más, se queda golpeando por dentro. Respondió y sopló la vela. La frase me siguió como un perro semanas enteras. Golpear por dentro. ¿Cómo sería? ¿Quién aguanta? Pensé en Ricarda, en Celso, en Mauro. Pensé en mi padre, en su voz hecha herramienta.
Pensé en las casas, humildes, de madera, de adobe, aguantando los 3 golpecitos como aguanta la lluvia, sin quejarse, solo resquebrajando con el tiempo. Hubo una última visita distinta. Fue en la casa de la comadrona Lila, mujer de manos fuertes y ojos de vidrio. Tenía un hábito, dejaba un plato con migas para los pájaros en la ventana. Esa noche los golpes no fueron 3, fueron 2 y 1. Lila contó, abrió la ventana, dejó migas sobre el alféizar y dijo: «Para el que pida sin romper». La voz llegó no desde la puerta, sino como desde la pared misma. Fuego. Ella encendió un fósforo, lo sostuvo con los dedos hasta que la llama le tocó la uña. Alargó la mano sin cruzar. El fósforo se inclinó hacia una oscuridad que parecía absorberlo. El fuego no hizo humo. Lila esperó. La voz dijo: «Gracias, hoy nacen 2». Y nacieron. Esa misma madrugada, en 2 casas distintas, con rapidez suave, como si el dolor hubiera sido negociado de antemano. Lila, al amanecer, tenía 3 marcas en la palma, no quemaduras, sino sombras de fuego. Desde entonces no volvió a dejar migas en la ventana. «No todo lo que llega es hambre», dijo. El visitante de la medianoche fue perdiendo fuerza cuando empezó la lluvia grande. La humedad, dicen, lo aburre. Vinieron semanas de barro, los perros durmieron profundo, los relojes obedientes. Pero el hábito, como dijo Isaura, no se extingue. Espera. Hay quien oye ahora 2 golpes y un roce. Hay quien jura que está aprendiendo a silbar. Hay noches en que mi puerta cruje sola y yo, ya sin abuela que me recuerde las reglas, me las repito como un niño asustado. No abras, no nombres, no preguntes, deja y retírate. Si un día pasa por tu casa y la madera responde con 3 latidos, no inventes valentías, no armes trampas, no te creas elegido. Deja la sal, el agua, si acaso el fuego. Vuelve a tu silla, espera al gallo, escucha cómo el mundo, a pesar de todo, sigue. Si la voz te llama por un nombre que te hiere, entiende. No es quien extrañas, es lo que extrañas tomando forma. Y lo que toma forma en la medianoche no viene a curarte, viene a probar si todavía sabes no abrir. Porque en los pueblos el miedo se parece a la cortesía, se nos pide y entregamos, se nos golpea y atendemos. Aprender a no abrir es una grosería necesaria, un pequeño acto de desobediencia que nos salva el hilo con que la mañana nos recuerda. Y si alguna vez, por error o por cansancio, abres, no mires a la cara, no por horror, por pudor. Dicen que lo que está del otro lado toma tu gesto, lo borda al suyo y te lo devuelve invertido para siempre. Dicen que entonces caminarás con paciencia, hablarás suave, pedirás apenas, y a medianoche tocarás 3 veces cualquier puerta, sin recordar del todo por qué. Capítulo 7. El guardián del río seco. Dicen que los ríos, cuando mueren, no se van del todo, que el cauce vacío es su cuerpo dormido, y que en las noches sin luna aún puede escucharse el rumor de un agua que ya no existe. En el valle de San Eladio, ese rumor todavía vive. Cruza el aire como un recuerdo, un murmullo tenue que viene de la quebrada, de un río que dejó de correr hace más de 30 años. A ese cauce lo llaman el río seco, aunque nadie se atreve a decir su nombre original. Los viejos lo evitan. Los jóvenes, si tienen que cruzarlo, lo hacen antes del atardecer, porque al caer la noche, aseguran, una figura se levanta desde el fondo de la hendidura, hecha de polvo y de niebla. El guardián del río seco. Y su tarea no es asustar, es vigilar que nadie lo despierte. La historia más antigua cuenta que el río se secó de golpe, una madrugada de 1978. No hubo sequía, ni desviación de cauce, ni obra humana. Simplemente, el agua desapareció. Un día estaba, al otro solo quedaban piedras blancas, lisas como huesos. Los pobladores bajaron a buscar respuestas.
encontraron el lecho cubierto de grietas y en el centro una marca profunda, como una zanja reciente. De esa grieta salía un vapor leve, tibio, que olía a azufre y a algo más, a respiración. Por la tarde, los pájaros comenzaron a volar en círculos sobre el lugar sin atreverse a bajar. Esa noche, don Serapio, el cuidador del molino, juró haber visto una silueta caminar entre las piedras. No era de carne, no era sombra, era la forma exacta de un hombre alto, desnudo de rasgos, con los brazos extendidos y los pies hundidos en el polvo, avanzando con lentitud hacia donde alguna vez corrió el agua. «El río dejó un guardián», dijo Serapio, y desde entonces nadie volvió a bajar sin persignarse. Años más tarde, cuando el olvido parecía haber ganado, llegó al pueblo un ingeniero de caminos. Quería abrir una ruta nueva que cruzara justo por el cauce. Trajo máquinas, obreros y planos. Los vecinos le advirtieron que no lo hiciera, pero el hombre se rió. «No creo en fantasmas de agua», dijo. Durante una semana trabajaron sin descanso. Las excavadoras rugían desde el amanecer hasta la noche, y cada noche las marcas del día desaparecían. Los surcos de las máquinas, las estacas, las huellas. Al amanecer, el lecho amanecía intacto, como si nadie hubiera pasado. El ingeniero pensó que alguien sabotearía la obra. Una madrugada decidió hacer guardia. Llevaba una linterna, una cámara y una pistola. El viento era frío, pero el aire olía a humedad vieja. Caminó por el cauce, grabando con su linterna cada tramo. A los pocos metros, la tierra bajo sus botas comenzó a temblar. No era un temblor fuerte, era un pulso, un latido. El suelo respiraba. De pronto, el haz de luz se detuvo en algo imposible, huellas de pies descalzos, recientes, marcadas sobre el polvo. El ingeniero las siguió incrédulo hasta una grieta donde el aire parecía vibrar. Entonces escuchó un sonido bajo, como un gemido, y una voz, no humana, no entera, que dijo: «No despiertes al río». El ingeniero corrió. Llegó al campamento pálido, sin poder hablar. Al día siguiente, se marchó sin recoger sus cosas. Las máquinas quedaron allí. Un mes después, la lluvia las cubrió de barro, y cuando quisieron rescatarlas, ya estaban enterradas hasta la mitad. Aún hoy, si uno se asoma al cauce, puede ver los bordes oxidados de una de esas excavadoras, asomando entre las grietas, como una mandíbula enorme a medio tragar. Con el tiempo, el río seco se volvió una frontera entre lo real y lo prohibido. Las casas más cercanas fueron abandonadas, el molino cubierto de polvo, las veredas invadidas por yuyos, y sin embargo, el rumor seguía. Un murmullo que parecía subir desde el fondo, mezclado con un sonido más hondo, rítmico, como si algo enorme durmiera respirando bajo la tierra. Fue entonces cuando apareció Inés, una maestra recién llegada al pueblo. No creía en leyendas. Decía que el miedo se hereda como las canciones. Una tarde, decidió llevar a sus alumnos a ver el río seco para enseñarles sobre geografía. Los niños bajaron riendo, pateando piedras, pero a medida que avanzaban por el cauce, el aire se espesó. El suelo comenzó a agrietarse, soltando pequeños hilos de polvo. Uno de los chicos, Simón, señaló algo. Entre las piedras, una mano, pequeña, blanca, quieta. Inés gritó, los demás corrieron, pero cuando volvieron con ayuda, no había nada. Ni mano, ni grieta, ni Simón, solo la marca de un zapato en el polvo, que terminaba justo donde comenzaba una sombra que no correspondía a nadie. Los padres culparon a la maestra. Ella se quedó semanas sin dormir, vagando por la orilla. Cada noche escuchaba el rumor del agua y cada madrugada una voz entre los juncos. «Tráelo de vuelta». Inés envejeció rápido. Dejó de enseñar. A veces la ven de lejos, caminando por el cauce con un cuaderno en las manos. Escribe nombres en la arena
los borra y vuelve a escribirlos. Dicen que busca el nombre exacto que despierte al río, el que traiga a Simón, pero también dicen que si lo logra, el valle entero se hundirá bajo el agua dormida de lo que el río ha guardado. Los lugareños han aprendido a vivir con la presencia. Algunos la respetan como si fuera un santo, otros la temen como a una deuda. Cada año, el 2 de noviembre, bajan al cauce con ofrendas, flores secas, agua en botellas, pan de maíz. Dejan los objetos en fila sobre las piedras. A la mañana siguiente siempre falta uno. Y en su lugar hay algo nuevo, una piedra lisa, con una marca que parece un ojo. Dicen que el guardián toma una ofrenda y devuelve una mirada. Una madrugada de tormenta, un niño llamado Raúl se perdió en la zona. Su madre, desesperada, salió a buscarlo con una linterna. Las huellas la guiaron hasta el borde del cauce. Allí, entre la lluvia, vio una figura parada sobre las piedras, de espaldas. Era alta, cubierta de barro hasta las rodillas. Tenía el cuerpo curvado, como si llevara peso. Ella gritó el nombre de su hijo. La figura se volvió despacio, y aunque no tenía rostro, de algún modo sabía que era su hijo. Tenía la misma postura, el mismo temblor en las manos. La mujer se acercó, llorando, hasta tocarlo. La figura le devolvió el gesto, apoyando su palma húmeda en su mejilla, y entonces la voz del niño sonó desde todas partes, no desde la figura. «Mamá, no despiertes al río». La mujer cayó de rodillas. Cuando los vecinos la encontraron al amanecer, estaba cubierta de polvo y con el cabello gris. El niño nunca apareció. Pero cada vez que llueve fuerte, el cauce se llena por unos minutos, y en el reflejo del agua se ve un pequeño rostro moviéndose entre las piedras. Algunos creen que el guardián no es un castigo ni un espíritu. Es el río mismo, encarnado en su última forma, cuidando su sueño. Otros aseguran que bajo el valle hay algo más, una corriente viva, atrapada, que respira como un animal inmenso. Dicen que el guardián solo protege la puerta y que quien logre cruzarla verá el agua verdadera, la que corre debajo de todos los ríos del mundo. Pero nadie ha vuelto para contarlo. El año pasado, durante una sequía brutal, un grupo de jóvenes quiso hacer un pozo para sacar agua del lecho. Cavaron durante 3 días. El cuarto día escucharon un golpe, pensaron que habían encontrado piedra firme. Siguieron cavando. El golpe se repitió desde abajo. Uno de ellos, el más valiente o el más necio, metió la mano en la grieta. Dijo que algo lo tocó. No una piedra, no barro, una mano, firme, enorme, fría. Cuando logró soltarla, tenía la piel marcada con líneas azules como venas ajenas. Esa noche, todos soñaron lo mismo, el cauce lleno de agua y una figura parada en el centro con los brazos abiertos, sonriendo. Al despertar, el pozo que habían cavado estaba completamente lleno de polvo, como si el valle hubiera respirado sobre él. Desde entonces nadie más intenta cavar. Las lluvias volvieron, pero el río sigue seco. Y a veces, cuando el sol baja, se ve al guardián de pie entre las piedras, inmóvil, con la cabeza inclinada, mirando hacia el horizonte donde el río alguna vez corría. Si uno se acerca, el aire vibra, y si se presta atención, se escucha un sonido bajo, profundo, constante, el latido del agua dormida. Los ancianos tienen un consejo para quien quiera cruzar el valle de noche. Camina sin hablar, sin mirar atrás y sin pronunciar nombres. Si escuchas pasos que te siguen, no corras. Si oyes el rumor del agua, no bebas. Y si ves al guardián de pie en medio del cauce, no le temas. Teme a lo que podría despertar si él deja de vigilar, porque el río, dicen, sueña con volver. Y el día que despierte, buscará todo lo que alguna vez se llevó. Los niños perdidos, las palabras ahogadas, los nombres que la gente dejó de decir por miedo.
Volverá a llenar el valle con un agua que no será de este mundo. Y en su superficie se verán reflejos que no coincidirán con los rostros de quienes los miren. Por eso el guardián sigue ahí, paciente, de pie, con los brazos extendidos, esperando, no para asustar, sino para mantener el equilibrio. Porque hay cosas que deben permanecer dormidas, incluso si su sueño parece eterno. Y si alguna vez el río seco te llama, si oyes su murmullo bajo tus pies, recuerda lo que dicen los viejos de San Eladio: el agua que no corre todavía escucha. Y así termina esta noche. 7 historias que siguen respirando entre los cerros, los ríos y los caminos polvorientos de nuestro continente. Historias que algunos llaman leyendas, pero que otros, los que todavía viven en esos pueblos, juran haber visto con sus propios ojos. Dicen que el miedo verdadero no está en los monstruos, sino en aquello que reconocemos demasiado tarde. Una puerta que no debimos abrir, un niño que ríe donde no hay nadie, una voz que nos llama por nuestro nombre en mitad del silencio. Si llegaste hasta aquí, quizás ya sientas esa mirada invisible que nos acompaña cuando terminan los relatos. No te preocupes. A veces, los que escuchan hasta el final solo se llevan un eco, una sombra leve que los sigue por un momento, hasta que el video acaba. Hasta que apagas la luz. Si te gustan las historias reales, las leyendas rurales y los misterios que aún se cuentan en voz baja, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que el próximo relato te encuentre antes de que caiga la noche. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 7 historias te dejó pensando más tiempo? ¿La mujer junto al pozo? ¿El niño del maizal? ¿O el guardián del río seco? Nos volveremos a escuchar muy pronto, en otro rincón del mapa donde el miedo se confunde con la memoria. Hasta entonces, mantén las luces encendidas.